de la idolatría. Mencionamos algunas cosas, ¿no? Unas cosas que tenemos que observar, mirar. Dice que Pablo, mientras esperaba en Atenas, observó la religiosidad que había, la entrega a la idolatría. Y interesante que nosotros también tenemos que observar y ver cuál es el espíritu o el hombre fuerte que se mueve en el lugar donde nosotros vivimos, para saber cómo atacar o cómo avanzar. No podemos ir a la deriva o por las dudas, vamos seguro. Amén. Es importante observar como hizo Pablo y rogar al Padre para que nos dé la estrategia que Él quiere que usemos. Amén. Y decíamos que mientras Pablo observó, vio que había altares, muchos altares, los cuales eran adorados, y encontró uno, el cual sirvió como estrategia para anunciar a Jesucristo como Señor y Dios absoluto, al Dios no conocido. Pero decíamos también que aún puede pasar que dentro de la iglesia, aún asistiendo a la iglesia, Dios todavía permanezca para algunos como el Dios no conocido. Qué importante es que miremos cómo estamos, observemos. Y bueno, habíamos mencionado algunos altares que había que derribar, incluso mirar a nosotros mismos, en nuestro interior, ¿no? A veces, no sé si le habrá pasado a usted, pero cuando ha ido a visitar a algún hermano ya o nuevo en el Señor, a veces la persona se entrega a Cristo, acepta a Jesús como su dueño, su Señor, su Salvador, pero entra en el proceso, ¿no?, de santificación, de crecimiento. Y a veces nos hemos encontrado, que seguramente le ha pasado a usted, que va a visitar a esta nueva persona y lo recibe muy lindo, pero por ahí ve que hay algunas cositas todavía de la vieja vida, ¿no? Quizás hay una estampita, quizás algunos tienen una herradura, quizás cosas que todavía han quedado, ¿no? Y Pablo, yo pensaba, qué importante es observar y para que aquellas cosas que todavía no han sido afectadas por el reino de Dios sean afectadas, se produzcan cambios. Quizás algunos de nosotros todavía tenemos la estampita en el corazón, ¿no? No sé, José. Salmo 139 dice, 23, examíname, oh Dios, y pruébame, prueba mi corazón para ver si hay perversidad aún en mis pensamientos. Qué bueno que nosotros podamos decir como el salmista, porque podemos creer muchas veces estar en lo correcto o estar sanos, pero quizás todavía hay vestigios o hay pequeños altares. Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Puede ser que haya otros dioses delante de Dios en nuestro corazón. Parece que sí. Quizás muchos de nosotros aceptamos a Jesucristo como el dueño de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, pero aún puede haber pequeños altares que son elevados o son adorados o todavía se le ofrece sacrificios. Habíamos hablado la semana pasada que el altar también significa lugar de sacrificio, ¿no? ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros haciendo sacrificios o elevando algo por sobre las demás cosas? Hacemos sacrificios, levantamos altares. Algunos casi sin darnos cuenta
hacemos esfuerzo y sacrificio que quizás por la obra no haríamos, o por el Señor no haríamos. Algunos quizás podríamos insolarnos, algunos quizás podríamos estar en alguna fiesta hasta deshoras, pero si viene la convocatoria a la vigilia, y es muy tarde, y hay mucho peligro. Usted sabe, hermano, cómo está la cosa. Y mi nene es chiquito. ¿Cómo lo voy a mandar solo? Pero sin embargo, van al fútbol y ahí no hay peligro en el fútbol. Van al río y no hay peligro en el río. Van a las plazas y no hay peligro. Van al barrio tal y no hay peligro. Pero ir a la iglesia hay mucho peligro, hermano. Altares. Qué bueno es que nos examinemos nosotros mismos. Lo mismo en lo económico. Quizás para la pilchita hacemos un gran sacrificio. Un altar puede ser la ropa, ¿no? Adoramos nuestro cuerpo, nuestra imagen. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Es el Señor? ¿Es el que gobierna? ¿O todavía hay delante de Dios pequeños dioses? Examíname, oh Dios, y prueba si hay en mí pensamientos de perversidad, si hay inclinación hacia otros dioses, si te estoy siendo de alguna manera infiel. Algunos quizás idolatran muchas otras cosas, ¿no? Puede que estemos nosotros en el camino del Señor y aún haya algunos altares que tengamos que derribar. ¿Amén? ¿O solamente me pasa a mí? El apóstol Pablo, en capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de dirección. Si yo estaba dando prioridad a algo, si estaba adorando o elevando por encima de todas las cosas a algo que no honra a Dios, arrepentimiento es abandonar eso y tomar el camino correcto, el camino de seguir a Dios, de consagrarme completamente a Dios. Arrepentimiento genuino se manifiesta, se ve, se nota, produce cambios. Si no es remordimiento, me siento mal por haber hecho algo que no agrada, que sé que está mal, pero no hay cambio, sigo en la misma dirección. Para algunos el Dios es el trabajo. Para otros, como dijimos, el fútbol. Para otros la familia. Para algunos la esposa, el esposo o los hijos. Dios manda que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Cambiemos de actitud. Quizás hay altares de generación en generación que tienen que ser derribados. Por ejemplo, yo cuando hablo con alguien nuevo dice: yo vengo del catolicismo. Yo también le digo, yo era católico, pero no por decisión, sino medio como por herencia. Y algunos de otros, ¿no? Por herencia. A veces tenemos ídolos también por herencia. Y tienen que ser derribados. Dice que Gedeón fue encontrado por el ángel de Dios trabajando y le dio una orden. Su padre, Joás, no es Joás que me parece, Joás, padre de Gedeón, tenía, parece, una imagen, un ídolo que
que se rendía adoración, todo el pueblo estaba rindiendo adoración, y Dios le dice a través de este ángel: ve y destruye esa imagen, derriba ese altar. Y dice que Gedeón tuvo un poco de temor, porque esto viene dice, es cosa de mi padre. Así que de noche agarró, volteó, rompió todos los altares, y al otro día se levantó el pueblo y dijo: ¿quién ha hecho esto? Y el padre de Gedeón dice, defendiendo a Gedeón, Joás dice: ha sido mi hijo, pero dice, si Baal es Dios, que se defienda solo, porque querían destruirlo, matarlo a Gedeón, pero dice: si Baal es Dios, que se defienda él solo. Obviamente que ninguna estatua ni nada de eso pudo ni moverse, pero fue necesario derribar altares. Después de ahí Gedeón libera al pueblo, se levanta y sale de la esclavitud y obtiene victoria, ¿no? Muchas veces nosotros hay altares en nuestra vida que nos impiden obtener victoria. Hermanos, tenemos que derribar todo altar, todo sacrificio. A alguno le puede costar o pensar: ¿y qué van a pensar? Pero querés tener victoria en el Señor, derribar los altares. ¿Querés crecer? Derribar los altares. Amén. Hoy quiero compartirles en Primera de Reyes, capítulo 18. Viendo que se nos ha ido el tiempo, voy a tratar de ser breve, bien breve. ¿Recuerdan la historia de Elías cuando desafía a los profetas de Baal? Todo el pueblo parece que estaba volcado a la adoración a otros dioses, a Baal. Y el profeta Elías, lleno del Espíritu Santo, dice que desafió al pueblo. Versículo 17 dice: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la casa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Dios estaba con un pie siguiendo a otros dioses y con otro pie quería agradar a Dios. Podemos nosotros tener a Jehová, Dios de los ejércitos, como nuestro dueño, pero a la vez seguir con otros pequeños dioses en nuestra vida. Y Pablo también, el Espíritu de Dios, en esta noche nos confronta y nos dice: ¿qué vas a hacer? Vos que te decís ser cristiano, vos que te decís ser hijo de Dios, ¿vas a seguir adorando a otros dioses? ¿Vas a seguir dedicándole tiempo a otros dioses? Decídete. O eres de Dios o no lo eres. Decídete. Y es importante derribar los altares. Dice que después los profetas de Baal presentaron adoración y no hubo forma de que Dios, su Dios, se le manifestara. Sin embargo, dice que Elías, después que les dio el tiempo a ellos,
comenzó a ordenar y preparar el altar de adoración a Jehová. Leemos en versículo 30, dice 1 Reyes 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hermanos, tenemos que derribar los altares, pero también tenemos que edificar el altar de Dios, a Jehová nuestro Dios. Dice que estaba arruinado, el altar a Dios estaba descuidado. Puede que muchos de nosotros que quizás tenemos otros altares, sea por causa de tener el altar a Jehová nuestro Dios descuidado, olvidado, arruinado. Pero dice que Elías tomó las piedras y comenzó a ordenar el altar. Y yo considero que las piedras, si bien aquí figuraban a cada uno de las tribus 12 piedras, pero quiero tomar como este ejemplo de edificar el altar con las piedras que nosotros quizás tengamos que tomar nuevamente, que en algún momento estuvieron en nuestra vida, pero que fueron abandonadas, descuidadas, quizás siguiendo otros altares, quizás prestando atención a otras cosas. Y una de las primeras piedras que yo creo que tenemos que tomar y volver a considerar y darle el lugar que corresponde, la piedra principal, que es el señorío de Jesucristo. Jesús como el dueño de nuestras vidas, completo. Amén. No solo de mi vida, sino de todo lo que nos pertenece. Jesús es el Señor. Hay que sacudirnos y revisar si Jesús está siendo el Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Jesús es el Señor de nuestra economía. O yo administro el dinero según mi criterio, según se me antoja. Sacudámonos y pongamos la piedra principal. Jesucristo tiene que ser el Señor de mi vida y de todo lo que Él me ha dado. Amén. Jesucristo es el Señor de mi hogar, o en mi hogar se hace lo que se puede. Jesucristo tiene que ser el Rey, el que gobierna en mi hogar. Yo y mi familia muchas veces, cuando hay alguna situación de conflicto, porque nosotros también tenemos conflictos, les digo por las dudas, capaz que usted piensa que nosotros hagamos sonrisas y chispazos, como dijo alguien. Pero cuando ha habido que sacudimos esta piedra de Jesucristo el Señor y decimos: en esta casa no se hace lo que uno quiere. Yo no hago lo que yo quiero, se hace lo que Cristo manda. Él es el Rey, Él es el dueño. Me puede gustar, no me puede gustar, pero se hace la voluntad de Dios. Me sujeto, me someto, y los que están bajo este techo van a hacer lo que Cristo manda. Jesucristo tiene que ser el Señor de mi hogar. Sacudamos la piedra, quizás ha sido descuidado el altar. Entonces, mi familia se tiene que ordenar según el orden de Dios. Varón, eres cabeza. Algunas señoras por ahí dicen cabezón más que cabeza.
No, cabeza. Te haces cargo, eres responsable. Tu familia está en orden, está en sujeción. Está bien, estamos en proceso, pero se tiene que ver el proceso. No pueden pasar los años y es un desorden en el hogar. Entonces la primera piedra que tenemos que sacudir y volver a poner en el lugar que corresponde en el altar de Dios es señorío de Jesucristo. Amén. Otra piedra importante, obviamente que está relacionada, va pegada, es la oración. Es la oración. ¿Cómo está la oración? ¿Oramos? Y si oramos, ¿cómo es ese tiempo de oración? ¿Es para cumplir o hay verdadera intimidad con Dios? Hermanos, tenemos que volver a la intimidad con Dios y no movernos. Debemos comenzar a remover la piedra quizás olvidada de la oración y darle el lugar que le corresponde. Amén. Dios tiene que manifestarse. Dios tiene que obrar. Otra piedra podríamos decir que hay que poner y acomodar es la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no lees la palabra? Si no conocemos la voluntad de Dios es muy difícil. Y no se trata de leerla de pasadita o por cumplir como una rutina. El altar de Dios es un altar vivo, donde arde la presencia, el fuego de Dios. Y la palabra tiene que ser algo revelado. Yo no me puedo quedar con que leí un párrafo. Dios tiene que revelarte a mi vida. ¿Hace cuánto que la lectura de la palabra no te habla a vos? No te conmueve, no se te caen las lágrimas. O no te da ganas de dar gritos de júbilo por la revelación de la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Que Dios nos hable, nos conmueva. Dice que los discípulos camino a Emaús, cuando hablaban con Jesús, dice, mientras Él nos hablaba, no ardían nuestros corazones. Cuando leemos la palabra, nuestro corazón tiene que arder. Tenemos que escuchar a Dios. Sacudamos, quizás estamos en un letargo, un adormecimiento. Clamemos a Dios para que esta piedra de la lectura de la palabra sea realmente viva, operando en nuestros corazones. Otra piedra es la comunión con la iglesia. No podemos dejar de considerar importante el congregarnos, el relacionarnos, el amor fraternal, el discipulado. Te estás discipulando, te estás congregando. ¿Lo haces por compromiso o verdaderamente hay hambre y hay sed? ¿Venís a la reunión porque costumbre o para que no me pregunten por qué falté? ¿O venís realmente porque querés estar en el cuerpo de Cristo? Ahí hay vida. Quiero recibir lo que la iglesia de Dios está recibiendo, espíritu y vida. Es una necesidad en mí estar relacionado con el cuerpo de Cristo. Estaría todos los días. ¿O venís por obligación? ¿O te tienen que rogar para venir a la iglesia? Hay hermanos, no aquí, quizás en otro lado, he escuchado por ahí, que casi te hacen un favor con venir a la iglesia. No, hermanos, los favorecidos somos nosotros. Si estás aquí es pura gracia y misericordia de Dios. Aprovechá, disfrutá. Dios está aquí.
No es poca cosa que el pueblo de Dios se congregue y se reúna para adorarle. No es poca cosa. Podés discipularte, tenés que discipularte. No estemos sueltos, tenemos que relacionarnos. No somos llaneros solitarios. Dios nos ha llamado a estar insertados en el cuerpo, unidos unos a otros. ¿Somos todos iguales? No. Somos diferentes, pero estamos unidos en el cuerpo de Cristo. ¿Es todo amor y paz? Y a veces no, hay diferencias. Pero tenemos que relacionarnos. El amor se tiene que manifestar en medio nuestro. Hay situaciones difíciles, sí, pero hay que afrontarlas. No es fácil perdonar a la suegra. Nadie dice amén porque tiene la suegra al lado. Pero hay que perdonar. Amén. Amén, dice la suegra. Hermanos, a veces hay situaciones que nos encaprichamos, nos endurecemos. Es mutilar el cuerpo de Cristo. Crear separación, división. Si no podés perdonar al hermano, estás perdiendo comunión, estás perdiendo vida espiritual. Pero me hizo algo a la cruz. Cristo pagó. Si Cristo pudo perdonarnos a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar? Corazones infectados de rencor no prosperan por falta de perdón. Y siempre están buscando algo nuevo que les pueda hacer crecer o resurgir o tener una nueva revelación. La revelación ya está dada, querido. Perdón. ¿Tenés algo contra un hermano? No lo publiques. Andá y habla con él. Y ahí fluye la vida de Cristo. La comunión. La comunión no es estar juntos, solo. Es mucho más. Amén. Otra piedra es el compromiso con la iglesia. Todo muy lindo, pero no me pidan nada, Todo muy lindo. Tenemos que comprometernos. Para otras cosas hacemos sacrificios, pero aquí hay que sacrificar, hay que ordenar esto, porque por ahí entendemos, Dios no obliga a nadie, es verdad. Nadie te va a agarrar de la oreja para que te arrepientas. Pero nos hemos ido al otro lado y no hay compromiso. Que lo haga otro. Hace falta visitas, hace falta... De paso, me acuerdo, casi se me escapa. Gloria a Dios por los que limpiaron el terreno. ¿Vieron? Qué lindo. Y gloria a Dios por los que limpian el salón. Pero los que limpian afuera, no sé si pusieron de acuerdo espiritualmente o qué les pasó. Pero esta semana estuvieron cortando el pasto, estuvieron haciendo limpieza, ordenando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se sienten parte. Debemos sentirnos comprometidos, parte de la iglesia. Si se quema una lámpara, y bueno, hermano, es tu lámpara. Si un hermano está necesitando, es mi hermano. Está el pastor. Que se ocupen los líderes. No, todos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. No puede decir la mano al pie, no te necesito. Amén. Otra piedra más, y para no extendernos la última, el evangelismo.
¿Hace cuánto que no evangelizamos? ¿Hace cuánto que no le hablamos a alguien nuevo? ¿Hace cuánto, hermanos? Sacudamos, edifiquemos el altar a Jehová nuestro Dios. Si Él es el Señor, si Él es Dios, si a Él lo proclamamos en este lugar, salgamos también a proclamarlo en medio de tanta oscuridad, hay tanta necesidad. Afuera necesitamos salir a evangelizar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos ponemos de pie.